¿Cómo han estado todos? Es un placer poder volver a saludarlos en este bendecido día. Deseamos que nuestro Dios los bendiga en su incomparable amor. Hoy, miércoles 28 de febrero, regresamos con nuestro podcast semanal. Seguimos meditando en el Evangelio de Juan y hoy nos toca compartir los últimos versículos del capítulo 10. ¿Cómo le está hablando Dios por medio de este Evangelio? ¿Están descubriendo nuevos mensajes de Dios por medio de este libro? Una postura muy importante en la hora de nuestra meditación es acercarnos a la palabra como si fuese la primera vez que la estamos leyendo. También recuerden que hay que hacer una diferencia entre el tiempo de la meditación diaria con respecto al tiempo del estudio de la palabra. Los hermanos que ya nos conocen de tiempo seguramente sabrán a lo que me refiero. Si tienen alguna duda acerca de esta afirmación, no duden en preguntarnos por los diversos canales que tenemos de comunicación. Hoy nos comparte el hermano Ricardo García, pastor de Cristo, Camino, Verdad y Vida y colaborador del Ministerio de Meditación Bíblica México, también profesor de la Escuela Bíblica Esdras. Gracias, Pastor Ricardo, y te dejamos este lugar para que nos compartas la lectura y la reflexión del pasaje que corresponde al día de hoy. Compartimos el pasaje de Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. Muchísimas gracias, es un privilegio para mí el volver a estar juntos a través de este medio, hermanos, y oro al Señor que sea de edificación para cada uno de nosotros lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Voy a darle lectura al pasaje que nos tocó meditar el día de hoy. Dice el verso 31 de Juan capítulo 10, dice de esta manera: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aún no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Hoy quiero centrar su atención en el verso 38. Este verso 38 que debemos examinar correctamente. Dice este verso, lo voy a volver a repetir, mas si las hago, hablando de sus obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta es la primera vez que encontramos esta expresión, después se seguirá repitiendo a través del libro de Juan. En este texto, nuestro Señor Jesucristo enseña que a través de las obras que Él realizaba, podían, ponga atención, darse cuenta, conocer, reconocer e inclusive creer que el Padre está en Él, o sea en Jesús, y Jesús está en el Padre. Bueno, entonces vamos a contestar dos preguntas basadas en este pasaje. Primero, ¿cómo podríamos ver esto que menciona este pasaje, primeramente en relación a nuestro Señor Jesús y el Padre? O sea, ¿qué quiere decir en sí el pasaje? Y en un segundo punto, ¿cómo podríamos traerlo a nosotros de una manera real, que impacte en nuestras vidas?
Primeramente tendríamos que entender las expresiones que Jesús ha estado mencionando desde los capítulos anteriores. Vamos a regresar un poco, como en el caso por ejemplo de Juan 5, donde aparecen 2 veces la expresión yo no puedo hacer nada por mí mismo. Jesús menciona que lo que ve hacer al Padre, eso es lo que Él hace. Esto lo dice en el verso 19, pero en el verso 30 menciona que no busca hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, la del Padre. Y aquí es cuando no debemos de ignorar, hermanos, que estamos hablando del Verbo encarnado, que es presentado por Juan en el capítulo 1 como Dios, un Dios eterno que estaba desde el principio con el Padre, que se encarnó, vino a este mundo, habitó entre nosotros y ahora vemos que este Dios Verbo que se encarnó busca en este mundo, fíjense nada más, no hacer su voluntad sino la voluntad del Padre. Ahora podríamos preguntarnos, ¿y cuál es la voluntad del Padre? En el capítulo 5, a partir del capítulo 5, capítulo 6, nos muestra que la voluntad del Padre es dar vida. Así como Jesús lo está obviamente haciendo y mostrando a todos los que creen en Él. En el capítulo 6, verso 38, vemos cómo Jesús también menciona que ha descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Cuando llegamos al capítulo 8, en el verso 29, en la última parte, hermanos, del verso, menciona, porque yo hago siempre lo que le agrada, obviamente refiriéndose a lo que le agrada al Padre. Esto nos indica, hermanos, que Dios el Verbo, que estaba con el Padre desde el principio, se encarnó, habitó entre nosotros y su vida en este mundo era para satisfacer la voluntad del Padre. Pero cuando llegamos al capítulo 10, de hecho lo meditábamos recién en estos días, el verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este pasaje está haciendo alusión a su muerte en la cruz y su resurrección. El propósito por el cual vino a este mundo, para limpiarnos de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz, tomando nuestro lugar. Entonces, vemos primeramente que Jesús menciona que Él es el que pone su vida y la pone para volverla a tomar, hablando de su resurrección. Pero en el verso 18 dice algo muy importante. Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Es Jesús quien está diciendo que está poniendo su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, hablando de su muerte y su resurrección. Y termina diciendo, este mandamiento he recibido de mi Padre. Tenemos que entender entonces que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados por obediencia al mandamiento del Padre. Era la voluntad del Padre. Pero cuando Jesús vino a este mundo y se encarnó, nos enseñó cómo se sometió plenamente en su totalidad a la voluntad del Padre y cumplir así el mandamiento del Padre. Pero estos versos nos permiten ver que la voluntad que Jesús tenía era la voluntad del Padre. No había ninguna diferencia entre su voluntad y la voluntad del Padre. Entonces tenemos que entender, hermanos, por qué Jesús afirma que el Padre está en Él y Él está en el Padre. ¿Basados en qué? Así que el Verbo, al encarnarse, muestra una sumisión completa y perfecta a la voluntad del Padre. Y su voluntad es la misma voluntad del Padre. No hay diferencia. ¿Y cómo avanza esta idea, hermanos? En el verso 30, Jesús menciona, yo y el Padre uno somos. Esto significa que, cuando llegamos al verso 38, menciona que las obras que Jesús hacía, todo lo que Jesús estaba haciendo, indicaban, y ellos podían creer y conocer que el Padre estaba en Jesús y Jesús en el Padre. Nosotros estamos llamados a vivir la vida de Cristo en este mundo. Es claro que cuando la palabra menciona que nosotros tenemos que vivir
tomando la imagen de Cristo, a esto se refiere, hermanos. Cuando en la escritura del libro de Filipenses menciona que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ahí en el capítulo 2, verso 5, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese pasaje, hermanos, tiene en mente todo esto que estamos viendo. ¿Para qué vivía Jesús? ¿Con qué propósito vino a este mundo? Las respuestas ya las tiene. Ahora, siguiente pregunta. ¿Te has preguntado cuál es tu propósito? Seguramente sí, y seguramente más de una ocasión. Para eso Dios nos ha llamado, hermanos. Para que vivamos conforme a su voluntad, busquemos su voluntad. Mientras vivimos vidas agobiadas por este mundo, llenas de actividades, conflictos, problemas, tensiones, deseos y anhelos, la Biblia nos enseña que la vida de un creyente a la imagen de Cristo consiste en buscar la voluntad del Padre, vivir para satisfacer la voluntad del Padre. Así como Jesús mostró al Padre en su vida y sus obras reflejaban cómo el Padre estaba en él y él estaba en el Padre. Ahora, hermanos, este pasaje del libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, debe de ser una realidad en nuestras vidas, tomando en cuenta lo que estamos viendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y así, lo que nos dice el verso 38, que hemos meditado hoy, no quedará distante para nosotros, no quedará lejos. Más bien, podremos afirmar que vivimos en la búsqueda de la voluntad de Cristo, nuestro Señor, y decirle al mundo: no crean en mí solo por mis palabras, sino también por las obras que realizo, porque mi vida refleja la voluntad de Dios. Y entonces se hará tangible al decir: Cristo está en mí y yo en Cristo. Bendiciones, hermanos. ¿Qué les pareció el mensaje de hoy? Deseamos que haya sido de gran bendición este podcast. Ayúdanos a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Recuerden encontrarnos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica, en YouTube como Meditación Bíblica México. También puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Cualquier duda, sugerencia o comentario es bienvenido. Nos despedimos hasta la semana que viene, deseando que la paz y la misericordia de Dios llene sus vidas. Dios lo bendiga y nos vemos en el siguiente podcast.